Después de subir trucos de WhatsApp, de Instagram, de Snapchat, pues bueno, la verdad que voy subiendo vídeos acerca de trucos de todas las redes sociales. En este caso le toca a TikTok y es que lo he estado probando en profundidad. Podéis seguirme en esta cuenta que se llama Tu Apple Mundo. Subo, bueno, pues iré subiendo un poco cosas de tecnología, algunas cosas graciosas que me vaya encontrando, así que os recomiendo que me sigáis por allí. En este caso os voy a encontrar algunos trucos que algunos podéis saber, otros podéis no saber, así que ponedme en los comentarios si ya lo sabíais todos o algunos no. Vamos a empezar por algo muy sencillo, y es que mucha gente cuando quiere actualizar, ya sea en la página de inicio como en la de perfil o en la de búsqueda, depende, pues desliza hacia abajo, ¿vale? Esto es algo que funciona, pero que es mucho más lento que pulsar sobre la pestaña en la que estamos. Por ejemplo, si queremos actualizar la pantalla de inicio, es mucho más rápido que pulsemos abajo en la pestaña de inicio que deslizando hacia abajo. Parece una tontería, pero nos ahorramos a veces hasta un segundo por cada vez que actualizamos. A veces vemos un TikTok que nos gusta y queremos guardarlo para siempre, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer esto? Pues añadiéndolo a favoritos. Es tan sencillo como esto, simplemente después ya nos iremos directamente a nuestro perfil y aquí en esta pestañita vamos a encontrar tanto los hashtags como los vídeos, como los filtros. Así que chicos, mucho cuidado, si queremos guardar algo, pues es tan sencillo como esto y ya lo tendremos ahí para siempre. Hay mucha gente que quiere guardar un vídeo y no sabe cómo. Es muy sencillo, simplemente tenemos que darle a compartir y aquí tenemos varias formas de grabar un vídeo, de guardar un vídeo. Podemos guardar el vídeo literalmente dándole a guardar vídeo, podemos guardarlo como GIF, que también funciona bastante bien y se ven como, bueno, pues diferentes fotos un poquito más rápido. Y luego la última manera es guardarlo como Live Photo. Esto significa que todos aquellos iPhone que tengan la función de 3D Touch, es decir, del 6S hacia adelante, manteniendo pulsado sobre el vídeo, se va a poder iniciar. Así que chicos, hay tres formas de guardar un vídeo. Si nos vamos a bandeja de entrada, aquí vamos a ver todas nuestras notificaciones, comentarios, etcétera, etcétera, pero es que podremos filtrarlos si tenemos muchos y queremos centrarnos solamente en unas funciones. Simplemente le damos a la flechita y aquí ya nos encontraremos con todas las opciones que tenemos. La verdad que es un truco bastante sencillito, pero que nos ahorrará muchísimo tiempo si buscamos algún comentario en concreto. Hay un truco para saber si un famoso es realmente ese famoso que dice ser en TikTok y es muy sencillo. Por ejemplo, vamos a poner a Álvaro Valirio, que es un amigo mío. Simplemente entramos en su perfil y para saber que realmente es él, vamos a ver si tiene los enlaces tanto de YouTube como de Instagram correspondientes. ¿Por qué? Porque esto lo podremos añadir en perfil, en editar perfil. Aquí podremos poner nuestras redes sociales y para que se vean esas redes sociales tenemos que poner también la contraseña. Es decir, nadie que no sea esa persona va a poder añadir su canal de YouTube y su Instagram. Así que si queréis ver una persona si es real o no, y si queréis además añadir ya de paso vuestras redes sociales, podéis añadirlas en editar perfil. Mucha gente no sabe cómo elegir la portada, que es muy importante, como es la miniatura, que es lo que realmente la primera cosa que van a ver las personas y por la que van a clicar en nuestro vídeo, y es simplemente cómo elegir esta portada, ¿vale? Pues lo que tenemos que hacer es, yo me voy a ir a un borrador y antes de publicar el TikTok tenemos que irnos arriba a la derecha y aquí vamos a seleccionar portada, tan sencillo como elegir un frame de todo el vídeo, en este caso el que más llame la atención, el que más incite a clicar en nuestro TikTok, y ya simplemente lo guardamos y ya podremos ahora sí publicar un vídeo y que salga la portada que hemos elegido. Si nos vamos a los ajustes, hay una manera de liberar espacio en TikTok por si tenemos poco almacenamiento en nuestro iPhone, que es eliminar el caché de la aplicación. Simplemente con un clic vamos a eliminar todos aquellos datos que se han almacenado y que realmente no sirven para nada. Así que hacedlo de vez en cuando, que os va a ahorrar muchísimo espacio. Si crees que pasas mucho tiempo en TikTok o si quieres controlar a tu hijo o a tu hermano o a quien sea, hay una opción en los ajustes que es desintoxicación digital, donde podremos poner el tiempo que va a pasar hasta que realmente se pare la aplicación y no podamos ya realizar ninguna acción, a no ser que pongamos la contraseña que, bueno, solo sepamos nosotros
o la persona que nos deje esta opción. Así que si quieres pasar un tiempo límite en TikTok, porque la verdad se pasa muchísimo el tiempo viendo vídeos, yo puedo pasarme 1 hora, pues activar esta opción, que es un truco bastante fácil. Muchas veces queremos ver muchos vídeos sobre un tema o realmente sobre una tendencia o sobre una moda, un vídeo de moda o sobre un hashtag, pues es tan sencillo como irnos al hashtag o simplemente irnos a la canción que aparece en el vídeo, y aquí ya nos aparecerán un montón de vídeos relacionados con esta temática. Es algo muy básico, pero creo que es fundamental si queréis ser unos expertos en TikTok, en este caso con esta utilidad. Hay una opción dentro de los ajustes de TikTok que nos permitirá ahorrar datos si normalmente utilizamos TikTok fuera de casa, y es que se reproducen muchos vídeos y la verdad que nuestros datos pueden verse afectados. Simplemente activando esta opción se van a reducir un poquito la calidad de las imágenes de los vídeos, entonces vamos a ahorrar muchísimos más datos sin que la calidad de los vídeos se vea muy mermada. Así que chicos, os recomiendo habilitar esta opción si tenéis pocos datos. Y después, por último, hay una opción que me ha encantado y creo que es la única red social que lo habilita, que es poder probar las betas de la aplicación antes que nadie y tener todas las novedades antes que nadie. Como simplemente en los ajustes hay una opción que se llama novedades o beta de TikTok, creo que es, o testéanos o algo así. Simplemente entramos aquí y vamos a poder descargar la beta de TikTok donde salen antes que nadie las novedades, y así, bueno, pues si queremos reportar incluso algunos errores que encontréis dentro de la aplicación. Eso sí, no se va a mostrar a la perfección, puede que haya algún problema, eso sí, tendremos la posibilidad de probar todas las novedades antes que nadie más en el mundo. Así que espero que os hayan gustado estos trucos. Si queréis algunos más incluso avanzados, simplemente ponedme en los comentarios, dadle a me gusta, que de verdad ayuda muchísimo, y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Chao!